Eh, También estamos cerrando el año en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a pues todo el consejo que el Señor tiene para nosotros. Y mire, este es un tema que pues yo pienso tan vital para la iglesia, tan importante, que deberíamos de compartirlo cada 8 días. Y de hecho se hace mención del perdón en muchas de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque forman parte de la vida del creyente. Pero específicamente vamos a hablar de esto el día de hoy. Estamos terminando este año y quizás haya muchas cuentas por ahí que tengamos que saldar, que cumplir. Y cuando oren, perdonen. En Marcos 11:25, el Señor dice precisamente estas palabras: y cuando oren, perdonen. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Se fija cómo de alguna manera el perdón sí tiene un condicionamiento? ¿Cuántos están contentos porque fueron perdonados de sus pecados? Pues eso te dio todo. Entonces, ¿cuántos oran? Mire, es casa de oración y no oran. ¿Cuántos oran? Todos oramos. ¿Por qué? Porque para los cristianos orar más que un buen hábito es una necesidad. ¿Sí lo sabía? Es la oración el recurso más inmediato para acercarnos al Señor. De hecho, es el recurso que el Señor puso delante de nosotros como un instrumento para poder acercarnos. Y la oración es hablar. A veces uno está buscando palabras muy especiales, muy rimbombantes, muy espirituales al orar, y pues orar simplemente es abrir el corazón, mis hermanos. Es platicar con el Señor. Y precisamente porque es una plática con Dios, es un diálogo entre dos. ¿Sí se da cuenta de lo que digo? Orar es una práctica, es un diálogo entre dos, no es un monólogo donde solamente hay un interlocutor. Muchas veces estamos tan acostumbrados a orar de esa manera como que si simplemente oráramos por sistema, como que si no estuviera alguien delante de nosotros y por encima de nosotros. Entonces también tenemos que estar atentos a la respuesta que el Señor dé a nuestra oración. A veces nos quedamos con el hecho de que porque oré, el Señor ya está aceptando, ya está contestando. No, mis hermanos, no. No es solamente orar, es aprender a escuchar. Porque hay quien dice, es que me la pasé orando por meses, por esto y por eso. No. El hecho que tú te pases orando por algo no significa que tengas que hacerlo o lo vayas a recibir, ¿sí me entiende? Porque también la Biblia dice que oramos, pero oramos mal, cuando nos traiciona el corazón. Entonces, mis hermanos, atentos a las respuestas del Señor a nuestras oraciones, como nosotros vamos a poder decidir bien. Ya que si por la gracia de Dios podemos acercarnos a Él, pues tenemos finalmente que hacerlo como Él demanda. Y tenemos que orar como Él pide. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya se fijó cómo tenemos que orar? Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Ahora, ¿cuántos oran conforme a la voluntad de Dios? La verdad. Normalmente oramos por lo que queremos, por lo que anhelamos, por lo que necesitamos, y no es malo, pero tenemos que saber si está dentro de la voluntad de Dios, bajo el orden de Dios. Ahora, en lo que acabamos de leer al principio, en cuanto a si tú no perdonas cuando oras y
porque tienes que perdonar para que el Señor también perdone tus ofensas, pues Jesús nuestro Señor no está haciendo una referencia al perdón salvífico, o sea, en cuanto a la salvación. O sea, nosotros cuando nacimos de nuevo ya somos salvos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero aquí se está refiriendo a la condición del corazón, a la posición ante Dios que tiene quien no perdona. Y eso detiene las bendiciones de Dios, eso detiene la respuesta de Dios. Porque finalmente, el no perdonar, mis hermanos, es una terrible carga para quien se aferra o conserva sentimientos nocivos en contra de alguien. Es una carga. Estar recordando algo que me hicieron, estar teniendo deseos no sanos en contra de alguien por algo que sucedió. Y esa carga solo se va a quitar, pues perdonando, sin importar la causa, mis hermanos. Eso es lo más importante. Aquí no importa el por qué, aquí importa lo que dice el Señor. ¿Sí estarán de acuerdo conmigo? Pues aunque no lo estén y aunque se enojen los de afuera. Así que si ustedes tienen el buen hábito y la necesidad de orar, de pasar tiempo con su Señor, aquel que le dices, Padre, tienes que saber que si tu corazón no está en las condiciones que Él demanda, esto no solamente estorba tu oración y tu relación con Dios, sino que también día a día estás acumulando ese gran peso de tus propias ofensas que cometiste a Dios o que cometes a Dios y a tus semejantes. O sea, toda esa carga la sigues conservando para ti. ¿Por qué? Porque tú no perdonas. El Señor te dice, si tú no perdonas, yo no te voy a quitar esa carga. Entonces, mis hermanos, por eso cuando a veces vemos a alguien que trata de aparentar paz, que todas las cosas le van bien, su realidad es muy distinta y se llegan a amargar porque están conservando algo en su corazón. Mire, ¿alguna vez se han preguntado por qué y para qué oramos? Oramos primero para reconocerle a Dios precisamente como Dios, reconocer su soberanía, para buscar su rostro, para adorarle, para alabarle, para ofrecerle honra, presentarle nuestras necesidades, nuestros deseos, expresar nuestras peticiones, clamar por un milagro, y todo eso está bien. Pero mire, lo que acabo de decir no compromete nuestra voluntad, porque solamente es pedir. Y eso es algo que, bueno, tenemos que hacer conforme a su voluntad. Pero si entendemos que también oramos para confesar un pecado, para mostrar arrepentimiento, para disponer el corazón a recibir su voluntad, para aceptar su respuesta, sea la que sea. Muchas veces el silencio de Dios es su respuesta a nuestra oración. Tú te despedazas orando, te pones en ayuno y cilicio y no hay nada que te mencione que lo que estás orando está siendo contestado. ¿Qué crees que está haciendo el Señor? Te está respondiendo. ¿Qué te está diciendo? Por ahí no va. Simplemente ni la escucho. Por ahí no va, ¿verdad? Pero también oramos porque estamos dispuestos a obedecer. Y para terminar, oramos para dar gracias por todo. Así que si el Señor dice, y cuando oren, perdonen, ¿sí me están oyendo? ¿Será una sugerencia o un mandamiento? Entonces la pregunta obligada es, cuando usted ora, porque ya dijo que ora, con todos los motivos que tiene en su corazón para orar, ¿perdona?
Así es la pregunta. Cuando usted ora, es decir, se presenta delante de Dios a platicar con Él, con un corazón limpio de todo rencor, libre de malos pensamientos, de algo que ha guardado en su corazón en contra de alguien, se presenta sin ningún resentimiento. Y aquí es el tiempo de empezar a meditar. ¿Cómo andamos en esa área? Además, considerando que nuestra nueva condición de hijos, al haber sido redimidos por la sangre de Cristo, pues solo fue posible por el perdón de Dios. ¿Sabía usted que nosotros somos el resultado del perdón de Dios? Somos la consecuencia de su amor y de su perdón. Colosenses 2:13, acompáñeme por favor. Mire, qué fácil es atesorar rencor por cualquier causa. A mí me han llegado y hermanos a decirme: pastor, quiero pedirle que me perdone. Y yo, pues, ¿de qué? ¿Qué? Es que, ¿sabe qué? Yo guardaba contra usted mucho rencor. Había un hermano que después fue un siervo de Dios y dice: yo no lo aguantaba, pastor, porque usted se la pasaba hablando de que tenía yo que vivir en santidad. Y le guardaba tanto rencor, porque usted siempre se la pasaba hablando de santidad y de obediencia, y me dolía y me enojaba. Fíjese por lo que se llega uno a enojar, porque le dicen: pórtate bien. ¿Usted cree que a los niños les gusta que les digan pórtate bien? No, y se enojan, así como nosotros también, ¿verdad? Colosenses 2:13 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Qué importante, qué necesario es para los creyentes conocer el corazón de Dios, conocerlo a Él a quien tú llamas Padre, conocerle. Reconocer cómo sus atributos dan evidencia de su esencia divina, de su dimensión de eternidad. Cómo por ellos conocemos su soberanía, su santidad, su justicia, su gracia. Pero también nos muestran su carácter misericordioso, compasivo. Y su perdón, como el acto más sublime que da evidencia de su amor, lo dio sin pedirnos nada. Ese perdón que representa la salvación y la vida eterna para quien lo recibe a través de la obra de redención en Cristo, ese es una gracia inmerecida, mis hermanos, que le costó la vida a nuestro Señor. Porque sabemos que en el principio la relación y comunión de Dios con el hombre eran perfectas, pero debido a la caída por causa del pecado fue separado. Desde entonces su condición espiritual y destino eterno era de perdición eterna. Y así el Señor nos fue a encontrar. Por su pecado el hombre adquirió una deuda impagable para él. Por tanto, para que fuera posible la salvación de su alma y recibir el perdón de Dios, el pecado debió ser redimido. Y eso fue posible mediante la obra de Cristo. Sin embargo, la soberbia natural, el orgullo del hombre, lo ha llevado a menospreciar la gracia y el perdón de Dios, haciendo de lado el sacrificio de Jesús. De hecho, lo ha menospreciado tanto que pretende obtenerlo mediante sus propias obras, a ese grado. De hecho, mire, el contexto de toda religión, para obtener el favor de Dios, para obtener la salvación de alma y la vida eterna, es a través de obras, recursos, buenas voluntades, cosas que ante la obra de Cristo
solo son obras muertas, trapos inmundos. Y digo de toda religión porque nosotros los cristianos no precisamente profesamos una religión, seguimos un camino. Y ese camino está trazado por Jesucristo. Bueno, ¿qué tanto el hombre ha desviado esta percepción al grado de pretender tomar el lugar de Dios y bajo una investidura religiosa, el perdón lo ha reducido a algo que puede otorgar un hombre pecador y corrupto como el que busca el perdón? Pero para quien conoce la soberanía, la santidad y la justicia de Dios, no le es difícil reconocer su condición de perdición, de estar apartado de Él y de la necesidad de su perdón. Porque sin ese perdón, mis hermanos, la condenación eterna va a ser el destino, aunque muchos no lo crean, aunque menosprecien la palabra. Secularmente se define como perdón a la acción de eximir, de indultar, absolver, dispensar o liberar a alguien de una responsabilidad, de una deuda, de una obligación o de una culpa. Pedir perdón se considera como un acto voluntario y consciente donde se expresan disculpas por las faltas cometidas. Y perdonar es el acto donde se acepta la disculpa o la petición de perdón para poner fin a conflictos, reclamos o rencores. Esa es una definición secular. Sin embargo, al ser conceptos enmarcados bajo la moral del hombre, están limitados a su naturaleza. Están condicionados al estado de ánimo o a la conveniencia del momento. ¿Cuántos han perdonado por conveniencia? ¿O han hecho como que perdonan? Bueno, está bien, no hay problema, pero te la guardo. No hay problema, porque me conviene no tener problemas con esa persona, pero se la guardo. O sea, esa es la moral humana. Por eso ante Dios no es así, mis hermanos. Y aunque en la Escritura no encontramos una definición de perdón, se abundan los testimonios y las enseñanzas que nos muestran su importancia, su valor, su poder, al ser la manifestación más grande de Dios, el perdón hacia los hombres, trascendente. Es la gracia que abre la puerta a la reconciliación con Él, a quien arrepentido de su pecado, al reconocer la obra de Cristo, nace a nueva vida y tiene un lugar eterno en el cielo. Ese es el Evangelio. Ahora viene la parte del proceso. A través de la santificación, el Espíritu Santo sigue confrontando, sigue exhortando al creyente para ir dejando todo, para irlo librando, para irlo purificando de lo que durante su vida pasada gobernaba su vida. Un proceso constante. Así es como es llevado de la mano a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que te permitió precisamente acceder al perdón de Dios. Ahora, esa parte de ser alguien que se arrepintió, alguien que ha sido perdonado, alguien que tiene una nueva naturaleza, se tiene que hacer evidente. ¿Con qué crees que se hace evidente la salvación? El que tú recibiste el perdón. Con tu obediencia, con santidad, con carácter, mansedumbre, paciencia, prudencia, misericordia y por supuesto ejerciendo el perdón, ya sea dándolo o pidiéndolo. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Así como que es medio difícil. Hay a quienes no se les da el pedir perdón, pero porque no reconocen. Y hay quienes no lo dan porque guardan mucho rencor en su corazón. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado, cuya maldad queda absuelta. Aquí estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. O sea, ya no hay intenciones ocultas.
Mire, este salmo David lo escribe, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, después de ser confrontado por el profeta Natán del pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Y lo que está haciendo es, pues, hacer público su arrepentimiento, expresando la dicha de haber sido perdonado por Dios, porque le permitió recuperar su relación y tener nuevamente paz con Él. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para nosotros. Porque ahora bajo la gracia es bienaventurado quien, habiendo alcanzado misericordia, es justificado por la fe por medio de Jesús. Y al ser perdonado es quitada esa enorme carga de pecado, porque han sido redimidos a precio de sangre. Esta parte, mis hermanos, es tan importante que la reconozcamos, porque se nos es muy difícil dimensionar el sacrificio de Cristo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Y esto puede resultar ofensivo para muchos que se sienten buenos nada más porque quieren sentirse buenos. Es que yo no hago esto, es que yo no... Y se empiezan a comparar con alguien. No, compárate con quien sea y pues sales ganando, con el que sea. Aquí con el que te tienes que comparar es con Cristo. Allí es en ese espejo donde te tienes que ver. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, esa es la condición de la cual el Señor nos rescata a todos. Cuando reconocemos esa parte del pecado, de nuestra perdición. Pero nunca faltan los soberbios o ignorantes que, engañándose a sí mismos, se sienten justos al confiar en sus argumentos, en sus recursos, en sus capacidades, y que piensan que todo eso también les va a permitir obtener el perdón de Dios en alguna ocasión, el favor de Dios. Y esos precisamente son los que encubren su pecado, aunque su conciencia los condene. Pero como temen que se descubra su desnudez, su verdadera condición, sus verdaderas intenciones, entonces tratan de ocultarlas bajo una moral corrompida o con actitudes de religiosidad. Eso es muy delicado, mis hermanos, porque el Señor es el que nos ve, es el que sabe todas las cosas. Podemos engañar a lo mejor a las personas que nos rodean, sobre todo si nos aman. Pero en Lucas 8:17 dice la Escritura, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y finalmente el Señor siempre, ¿qué hace? Sacar a la luz todo. Y cuando el Señor saca a la luz todo, ¿qué queda a quien ha sido descubierto? Reconocerlo, admitirlo y proceder al arrepentimiento si algo hay en el corazón que le permite llegar a eso, ¿no? Pero para alguien que queda en esa condición moral y espiritual de sentirse suficiente, pues para él no tiene el Señor nada. Pero para quien con humildad reconoce su pecado, se arrepiente, lo tiene todo. ¿Qué es todo? Perdón, consuelo y la seguridad de un lugar en el cielo. Y por eso es bienaventurado. Allí es donde se fundamenta nuestra dicha, mis hermanos, en el lugar que tenemos con el Señor. La palabra perdón del griego afiemi se traduce pasar por alto, liberar, despedir, apartar. Y así es como el Espíritu Santo, cuando confronta el pecado, lo aparta del pecador para tratar con él. Si el Señor nos tratara bajo la perspectiva del pecado y los errores, ¿cómo nos iría? Porque el perdón divino se sustenta en el amor del Padre, la obediencia de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como la única ofrenda perfecta que satisfizo la justicia de Dios.
Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese muchos es toda la humanidad. El Señor murió por todos, no por unos cuantos, como dicen algunos, por los escogidos. Doctrinas tan desorientadas, tan desviadas, que están llevando a la perdición a tanta gente, tantos hermanos desviados a causa de este tipo de enseñanzas. Bueno, así es como el pecador arrepentido es librado del castigo eterno, mediante el único camino propicio en la persona de Jesús. Isaías 43, 25, el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Fíjese esto, qué interesante, no me acordaré más de tus pecados. El Señor ya no se acuerda cuando perdona. ¿Cómo es nuestro carácter perdonador? Ya te perdoné, pero no olvido. ¿Ya ve cómo es bajo una moral limitada? ¿Tendría que ser diferente cuando perdonamos? Miqueas 7:18, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Ese es el carácter perdonador que el Señor está buscando de sus hijos. Por tanto, es necesario comprender que pecado y perdón están tan íntimamente relacionados, porque si no hubiera pecado, no habría motivo para perdonar. Sin embargo, por cuanto todos pecamos, siempre habrá necesidad de pedir perdón. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Qué significa? Que el Señor siempre nos está haciendo un llamado, ¿para qué? Para que nos pongamos a cuentas con Él. Dice, si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si la paga del pecado representa la muerte espiritual y la condenación eterna, no puede tomarse tan a la ligera. Como quienes rechazan el Evangelio tan fácilmente, solo por continuar una vida sometida a los placeres, a las seducciones mundanas. ¿Por qué? Pues porque ya ven es otra su panorámica. Y la sociedad, mis hermanos, que vivimos cada vez es más corrupta y tiene cada vez más tentaciones y tiene cada vez más ofertas. ¿Y qué cree? Somos susceptibles de caer en ellas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos demanda ese tipo de cosas. De manera que tanto el carácter como la corrupción del pecado se deben de tomar muy en serio por lo que representa. Y el perdón de Dios no se puede tomar con tanta indiferencia como muchos que, aún diciéndose cristianos o siervos de Dios, con su forma de pensar, con su manera de vivir, menosprecian. Dan evidencia de que no es real lo que están profesando. Por tanto, mis hermanos, el perdón de Dios, hace la mayor prueba de la gracia y misericordia que ha tenido para el hombre, pues lo debemos considerar con la seriedad y trascendencia como Él toma su perdón, como Él da su perdón, como Él considera el perdón, porque está de por medio la vida de su Hijo Jesucristo. Si dimensionáramos nuestra condición de perdición, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús y cómo cambió nuestro destino eterno, si lo dimensionáramos, mis hermanos, otra forma de vida sería, aún como creyentes, que todavía, como decía al principio, se nos hace fácil hacer de lado el consejo de Dios. Porque no obstante a todo esto, millones que se ostentan como cristianos de manera, y lo voy a decir así, de manera absurda, o intentan obtener el favor de Dios incluso por medio de obras como penitencias, indulgencias, rituales, amuletos.
O sea, a ese grado quieren comparar la obra de la cruz. Colosenses 2:8 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Y ese es el engaño de las religiones, precisamente. Siempre te van a llevar a hacer algo para ganar el favor de Dios. Y que compra esto, tómate aquello, ve para allá, bájate, súbete, híncate, aplástate, flagélate. Trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti, hermano. Aleluya, gloria a Dios. El ungido, el apóstol. Mentiras, huecas sutilezas, doctrinas que hacen evidente su errado y falso concepto del pecado, primero, pero también una falsa percepción del sacrificio de Jesucristo y un total desconocimiento de la santidad y la justicia de Dios. De ahí la importancia de comprender que solamente la convicción del pecado, el arrepentimiento sincero por cada transgresión, al reconocer haber ofendido a Dios, es el que te va a dar acceso al perdón divino. No hay otra manera, no hay otro camino, mis hermanos. Pero debido a esa falta de entendimiento, hay tanta ausencia de perdón entre la gente, sin importar su relación. Puede ser el familiar más íntimo, el mejor amigo, y hay una ausencia de perdón. Pero más lamentable es cuando esta falta de perdón y de perdonar se comprueba en quienes forman parte del cuerpo de Cristo. O sea, de los que no conocen al Señor, pues quizás no nos debería de apurar o asombrar. Pero de quienes sabemos que somos el resultado del perdón de Dios, vaya que sí es como lamentable. Porque quien obra así, mis hermanos, ¿qué está haciendo evidente? Soberbia, falta de amor, intolerancia, que sigue gobernando su corazón. Porque quien no perdona es como si considerara que las ofensas en su contra han sido mayores a los agravios y las ofensas que él ha cometido a Dios. Esos pecados que Cristo tuvo que cargar y pagar sin culpa alguna, esos tú estás considerando que son más graves. Además, al no perdonar, abrazas resentimiento, abrazas amargura, como si te deleitaras en tu rencor. Y cuando revives esos sentimientos, empiezas a revivir deseos de venganza, como un claro menosprecio a la gracia de Dios. Le voy a preguntar algo que pregunté una vez. ¿Cuántos de ustedes, por ese resentimiento que todavía acumulan en contra de alguien, han soñado que ya se vengaron? O de repente piensan en el agravio y están así como meditando, ¿verdad? Están orando muy espirituales y de repente, ay, si me la encontrara, ahorita la agarraba a cachetadas. No, hombre, ahorita le hacía yo sentir. Y de repente el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esos pensamientos? Porque ahí están. Porque ahí están. Pero quien descubre el valor de la gracia, cuando descubre, cuando reconoce de lo que ha sido librado, entonces no le será gravoso pedir perdón, perdonar, dar frutos dignos de arrepentimiento, conforme a la voluntad de Dios. Así es como el gozo de haber recibido el perdón de Dios se hace evidente, mis hermanos. Así. Y esto te va a llevar a buscar la paz, la reconciliación con tus semejantes, especialmente con quienes llegaste a dañar o te llegaron a dañar, porque se trata de limpiar el corazón. Pero hay que comenzar con algo, para que conforme se vaya desarrollando ese hábito de reconocer, confesar el pecado, al mismo tiempo puedes tomar la decisión de restituir, de compensar en lo posible el daño que hayas causado. O sea, esto se trata de carácter, del nuevo carácter que tenemos, porque se está formando el carácter de Cristo en nosotros.
Mire, confesar es admitir la culpabilidad como resultado de una verdadera convicción de pecado y de las consecuencias de ese pecado. Y si tú lo confiesas, mis hermanos, se van a librar de una gran carga y además van a tener la oportunidad de ser perdonados, de reconciliarse con el Señor. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o sea, para santificarte. Se fija que no está hablando de salvación, está hablando de una condición del corazón que tiene que ser limpiada. Y restituir es volver a hacer algo a su condición original o anterior, una relación personal, la reparación de un daño, una restauración económica, porque hemos fallado en alguna de esas áreas. Y quien está convencido de haber hecho eso, pues no solamente confiesa sus ofensas al Señor, sino que está dispuesto a reparar el daño. Esto representa hacer evidente tu cambio de manera de pensar y de vivir. Y bueno, mis hermanos, esto te va a permitir restaurar relaciones, circunstancias. ¿Por qué este mensaje a estas alturas del año? Porque es necesario para que tenga usted unas buenas Navidades, para que usted ahorita tenga la opción de poder meditar qué tanto tiene que perdonar, qué tanto tiene que limpiar su corazón. Hubo un hombre que entendió esto. En Lucas 19:8 vemos la historia de este chaparrito Zaqueo, que el Señor llegó a su casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, ahí Zaqueo confesó su pecado. ¿Cómo se había hecho de dinero? A través de fraudes. Y Jesús le dijo, después de esta acción de confesar el pecado, de arrepentimiento, de querer restaurar, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando tú confiesas tu pecado, tienes la intención de restaurar, de restituir, mi hermano, la paz del Señor va a abundar en tu corazón. Sin embargo, cuando un creyente no confiesa su pecado, no reconoce que se equivoca, no pide perdón a Dios, no repara el daño a quien ofendió, entonces tiene un serio problema de arrogancia y de soberbia, al considerar que hace lo correcto, pero bajo la perspectiva de sus razonamientos. Y tus razonamientos, mis hermanos, frente a los razonamientos de Dios, no son nada. Por eso los pensamientos de Dios a veces son tan ofensivos, pero a la moral del hombre, cuando esa naturaleza todavía está limitada. Y quien actúa de esa manera, pues no se ha arrepentido. Se queda su conciencia en el engañoso terreno del remordimiento. Y con el tiempo, pues hará que su corazón se endurezca cada vez más, acumulando esa terrible carga de amargura, de resentimientos. En Romanos 2:5 dice la Escritura: pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando el corazón se endurece al perder la dimensión de su pecado, es más difícil que la palabra de Dios le pueda confrontar, para que cambie su manera de pensar, para que deje de justificarse. Necesitamos ablandar el corazón, mis hermanos, y el Señor es lo que hace con su palabra. Él abre surcos, Él limpia escoria, Él saca rocas, planta semillas de buen fruto. Y la falta de perdón suele ser evidencia de una conciencia insensible, y eso le hace se le hace fácil ofender a Dios y a sus semejantes, y nada va a inquietar su alma. Mire, quien está en una condición así
siempre tiene malas intenciones, siempre hay algo atrás. Y de esos hay que cuidarse. De ahí lo importante, lo necesario de conservar una conciencia sensible a la voz de Dios, a su dirección espiritual. Porque de lo contrario vamos a seguir actuando conforme a nuestra carne, a nuestras conveniencias. Y se nos va a hacer fácil traicionar a Dios y traicionar a la gente que nos rodea. Porque al ser pensamientos de hombre son limitados y son convenencieros. Y también su manera de ejercer el perdón va a ser de acuerdo a esa condición espiritual. Pero el perdón de Dios es justo y eterno. Mire, hay un pasaje que vamos a leer que se ha malinterpretado de diferentes maneras, queriéndole dar otras direcciones, pero lo que realmente nos enseña es cómo perdonar. Acerca del perdón. Vaya conmigo a Mateo 18, por favor. Y esto va muy de la mano con lo que leímos al principio. Mateo 18, a partir del versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Debo volver a aclarar, reprensión no es regañar, no es ir a sacudirles, no ir a ofender, no. Es hacer una aclaración de las circunstancias, del motivo. Es la exposición de una falta. Dice, si te hace caso habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo 1 o 2 testigos para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De bendiciones o de ir a hacer cuentas con tu hermano? Porque este versículo es bien fácil para decir que ates bendiciones y desates las bendiciones de sus cielos. No, mis hermanos, todo lo que ates en el cielo, todo lo que aten en la tierra, habla de los acuerdos. Aquí el Señor está diciendo, si alguien peca contra su hermano, si alguien no tiene capacidad de perdonar y de reconocer su pecado, tiene que ser por medio de testigos, exhortado por la iglesia, exhortado por los hermanos, y la decisión que tomen aquí será respaldada en los cielos. Y el perdón que se le dé será respaldado en los cielos. Dice, otra vez digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Este también ha sido un motivo, un texto que se ha sacado del contexto para no congregarse. No, ¿para qué me congrego? ¿A quién? Me quedo con mi casa, platico con 2 o 3 hermanos, porque si 2 o 3 estamos congregados, ahí está el Señor. Poquitos pero benditos. No, mi hermano, no se desvíen, no saquen un texto del contexto. Está hablando de orden, está hablando de perdón, está hablando de ponerse a cuentas. Y tan así lo entendió Pedro, que en el versículo 21 le pregunta, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, yo le perdonaré? O sea, si el Señor hubiera estado hablando de otro tipo de cosas, le hubiera preguntado otra cosa. Pero le pregunta acerca del perdón. ¿Y qué le dice? ¿Hasta 7 veces? Ahí Pedro se muestra muy espiritual. La ley decía que perdonaras a tu hermano 3 veces y de lo contrario ya actuarás de otra manera. Él dice, no, pues si se trata de perdonar, hasta 7 voy a apantallar al maestro. No. El Señor le dice, no, Pedro, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿En qué nosotros tenemos ¿qué tenemos que aprender de esto?
que el Señor está llevando a la iglesia a ejercer el perdón como un estilo de vida, reconciliarse con sus semejantes y de manera especial con sus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos lazos más profundos que nos unen eternamente. Los lazos que nos unen, mis hermanos, son más fuertes que los lazos familiares. Obviamente, si tu familia también le pertenece al Señor, pues son unos dobles lazos. Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a explicar esto. En este pasaje Jesús hace referencia a esos problemas personales que siempre van a surgir entre las personas, incluso en la iglesia, entre los creyentes. Por eso hace referencia a una ofrenda presentada a Dios, bajo la comprensión que si bien las ofrendas forman parte del ejercicio de nuestra fe y el cumplimiento de deberes como cristianos, la primera ofrenda al Señor somos nosotros mismos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Qué dice Romanos 12:1? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. En otra versión dice que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así se traduce. De manera que si un creyente desea presentarse como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, ¿tú te quieres presentar así delante de Dios? Y te acuerdas que alguien tiene algo en tu contra, es porque el Espíritu lo está trayendo a tu memoria y lo debes considerar como una llamada de atención. Él es el que te está mostrando. Sí, eres hijo de Dios, eres un siervo de Dios y estás orando y el Señor de repente te trae algo y te dice: tienes que arreglar cuentas con esta persona. Fijan cómo va conforme al principio del versículo que leímos. Y cuando ores, perdona. Mire, la obra del Espíritu Santo es para santificar nuestras vidas. Y entre estas cosas que hace, nos recuerda personas o situaciones con un solo propósito: reconciliarnos, perdonar, reparar una falta. Entonces no debemos hacer de lado esa llamada de atención. Si alguno de ustedes, el Señor le está hablando en este momento y le está diciendo: tienes que ponerte a cuentas con alguien porque le has ofendido, el hijo que ofende al padre, el padre que ofende al hijo, entre esposos, en tu trabajo, en algún lugar, limpia tu corazón. Si el Señor te recuerda que alguien, tu familia, una amistad, un hermano en la fe tiene algo en tu contra, pues algo tendrás que arreglar con él. No, pero yo no he hecho nada. Bueno, quizás hiciste algo que lo hiciste sin querer, pero lo tiene en tu contra. O simplemente has descuidado esa relación. Mire, hay hermanos que simplemente por el hecho de que no los saludaste, no les llamaste por teléfono o dejaste hablarles en un tiempo, piensan que ya estás enojado. ¿Y sabe cuántas relaciones se han perdido por malos entendidos? Es que si no me hablas. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una frase la misma distancia de mi casa a tu casa es de tu casa. O sea, ella siempre mi mamá era bien dura. Oye, pero ¿por qué no me buscas? La misma distancia de tu casa a la mía. Ay, yo sí, mi mamá era así. Por eso el énfasis en este pasaje, aunque expresa la palabra ofrenda, no se refiere a recursos materiales, sino a actitudes que deben ser consideradas. Además, te voy a decir algo. Este paso de obediencia, de ponerte a cuentas con tu hermano, ya en sí misma es una ofrenda agradable a Dios que dará paz a tu corazón. ¿Quién no ha pasado por la experiencia de haber ofendido a alguien, incluso muy amado, sin haberlo premeditado? Y cuando se dio cuenta o se lo hicieron notar,
Pues sí, te quedó el expresar, perdóname, no fue mi intención. Pero no lo perdonaron. Quizás la persona no tenía preparado el corazón para perdonar. Hay quienes son así como dicen por ahí, jarritos de Tlaquepaque, bien sentidos, ¿verdad? Entre mi esposa y yo practicamos mucho esto, del jarrito de Tlaquepaque. Nos hacemos los sentidos para que haya reconciliación. No, mis hermanos, hay que tener ese corazón perdonador. Imagínese si por algo que sinceramente dijo sin intención y alguien por ese hecho, aún sin importancia, tomó la decisión de alejarse. Un buen amigo, un ser amado. ¿Cuántos por un absurdo orgullo no han sido capaces de perdonar o pedir perdón y han perdido una bella relación de la que tienen añoranza? Ay, mi hermano, mi cuñada, mi amigo, ¿y por qué no lo? No, pues es que pues me hizo o no sé, algo. Es necesario que los redimidos de Dios consideremos el consejo de aprender a ejercer el perdón, ya sea perdonando o pidiéndolo. Y esto, mis hermanos, no es señal de debilidad. Ejercer el perdón es una señal de valor, de madurez, que nos permite estar dispuestos a pasar por alto las ofensas, aunque sean mayores de las que nos hayan hecho. Así fue como el Señor tomó nuestras vidas. Perdonar es tomar la decisión anticipada de amar a quien probablemente no lo merezca. Pero tú, sin llegar a justificar la falta o el agravio, lo vas a otorgar como una gracia, como un favor inmerecido, porque tú vas a dar el primer paso. Ya si la persona no responde, el problema es de él. Y si es un hermano en la fe, pues tiene un grave problema con Dios. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Si es posible. Ahora, ¿usted cree que es posible, en cuanto dependa de nosotros, tener paz con las demás personas? Sí, hacer lo posible. Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, un espíritu perdonador está compuesto de dos elementos: conciencia del propio pecado y un verdadero deseo de perdonar, solamente por el hecho de haber experimentado el perdón divino. Es por gratitud a Dios. De ahí el énfasis en la Escritura, la santificación, la pureza del pensamiento, la limpieza del corazón. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad, dice Efesios 4:31. Versículo 32, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo debemos perdonar? Como nos perdonó el Señor en Cristo Jesús. ¿Cómo perdonas? Porque el Señor desea que demos evidencia del carácter que está formando en cada uno. Pero cuando no perdonamos, esta actitud, además de ofender a Dios, nos coloca en una posición mucho más difícil de quien nos ofendió. Porque somos cristianos. Entonces, es importante recordar algo, mis hermanos. En cada argumento que tengas para no perdonar, siempre habrá un pecado de por medio. Lo repito, en cada argumento que tengas para no perdonar, siempre habrá un pecado de por medio. Por lo que quizás algunos debían preguntarse: ¿qué pecado estoy ocultando, justificando que me impide perdonar? Que no quiero que salga a la luz. Considerando que en sí misma la falta de perdón ya es pecado. El pecado
primero es contra Dios. Pero a quien más afecta es al que no lo reconoce. Pero para quien reconoce su falta, su pecado, perdona, la gloria del Señor está abierta. Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se está refiriendo al hecho de que no sabían que lo estaban torturando, martirizando y lo estaban asesinando? No, sino el por qué lo estaban haciendo. Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas, está hablando de Esteban, el primer mártir, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo estaban asesinando, lapidándolo. De hecho, Saulo estaba ahí considerando que era bueno lo que estaba pasando. Y el mismo Pablo dice en 2 de Timoteo 4:16: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero mire lo que dice: no les he tomado en cuenta. Ellos dieron el primer paso en otorgar el perdón. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar el primer paso para restaurar esas relaciones que muy probablemente te han hecho perder algo bueno y que por alguna razón no has perdonado o no has pedido perdón? Como creyentes tenemos que estar muy conscientes que el perdón es una gracia que involucra integridad, honestidad de corazón. Y si al perdonar a los que te ofenden o pedir perdón a quien llegaste a faltar no corresponden a estas acciones, no te preocupes, tú ya obedeciste al Señor. Porque el perdón es un bálsamo para el alma, mis hermanos, es un abrazo que consuela, es una fuente de paz para el corazón. No guardes para ti rencor. No tienes necesidad de vivir así. Por tanto, con esto concluyo. Como hijos de Dios, que reconocemos ser el resultado del perdón del Padre, meditemos cómo estamos ejerciendo el perdón, pero conforme a la voluntad del Señor, conforme al testimonio de Jesús. Termino con esta escritura. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, está hablándonos a nosotros. Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Miren, todas estas virtudes te van a permitir ejercer el perdón. Dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo lo perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Acompáñame a orar, por favor. Este es un buen momento, mis hermanos, para considerar esta importante área de nuestra vida. Y esto nos puede llevar, si somos obedientes, si somos sensibles, a la restauración de tantas cosas, relaciones, espacios. Evoca un poquito, medita. ¿Cuántas personas han sido afectadas por ti? ¿O cuántas veces fuiste afectado por alguien que amaste mucho? Y la falta de perdón no te ha permitido recuperar esa relación. O simplemente estás sobrellevando las relaciones para no tener más problemas, pero no tienes paz. ¿Qué tan importante será para los hijos de Dios ejercer esta bendita virtud que es el perdón? Porque ese es el vínculo perfecto del amor. Así es como nosotros nos vamos a manifestar como hijos de luz, porque somos el resultado del perdón de Dios. Lo otro sería menospreciar su gracia. Así que, mi hermano, medita, piensa en alguien que hayas tú ofendido,
o en alguien que te haya ofendido. Y quítate, saca ese sentimiento. Pero la única manera va a ser acercándose a esa persona, abrazándola y diciéndole: perdóname, o te perdono. Si en este momento hay alguien aquí que tenga la necesidad de comenzar a tomar esa decisión, yo te pido que te acerques con quien tú consideres que quizás solamente un abrazo, una palabra: perdóname, te amo, perdóname, te ofendí. Acércate, tómalo de la mano o simplemente voltea. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ti lo tenemos todo. Y comenzó con eso, con tu amor que nos llevó a entender ahora tu perdón. Y tu perdón nos ha dado un lugar. Tu perdón nos ha dado una vida eterna celestial. Tu perdón nos ha cambiado todo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo para con los demás? ¿Por qué acumular resentimiento, amargura, odio, rencor? ¿Por qué no limpiar el corazón y quitarnos esa terrible carga que solamente nos está dañando? Es un momento muy hermoso, mis hermanos, en que la palabra puede ser un instrumento para reconciliarte. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos perdonado. Y gracias por darnos la oportunidad de perdonar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada
mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor, ser, Señor Jesús. Oh Jesús, ¿a quién más podríamos ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida.